Cosas que me molestan después de los 30, parte 6. Que me quieran convencer de vibrar alto. Para empezar, ¿qué tan alto? Porque yo hasta en carretera me mareo si no hay Dramamine. Y la neta, estoy bien a toda madre aquí a ras de piso. No le entiendo yo ese pedo de las energías. Y no sé qué pensar de un adulto que por voluntad propia se levanta el domingo a trepar un cerro a las 6 de la mañana. Ni los testigos de Jehová eran tan castrosos, güey. Me quieren dar instrucciones. Sal a la intemperie. Rodéate de plantas y árboles. Conecta con la naturaleza y da un paseo por el campo. ¿Me viste cara de ardilla o qué pedo, güey? Intenta practicar yoga. Vato, yo batallo para ponerme los calcetines. Intento una de esas pinches poses y me voy a terminar desvielando. Me dicen después, deja de quejarte, comer porquerías y tomar alcohol. ¿Y qué carajos quieres que haga los fines de semana? Me estás quitando toda la diversión. Así estoy bien a gusto. Entiende que yo vine a este mundo a hacerme daño. Todos estos son trucos para alinearte los chakras. Mija, déjame en paz y mejor búscame cuando tengas un truco para sacarme del buró de crédito.